A inicios de la pandemia en Colombia, durante la medida del pico y género expedida por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se registró un caso de discriminación hacia Michelle Alejandra, una mujer trans quien se dirigía a hacer diligencias bancarias. Al llegar al lugar, el celador le pide mostrar su cédula para constatar que Michelle sí correspondía con el género que representaba. Al constatar que su cédula la registraba como hombre, le negaron la entrada al banco. Ella, molesta, le dice al celador que el decreto explícitamente decía que las personas trans podían salir de acuerdo con su identidad de género. Como respuesta a este alegato, el celador responde: yo te veo como un hombre en la calle y tus características físicas son de hombre. ¿No es acaso esto discriminación? Pero esta pregunta se inscribe en un debate más amplio, así que antes de responderla y de hablar del control del Estado frente a este tema, quisimos que tres personas nos contaran qué creen sobre la diferencia entre sexo y género, y si esto hace parte de algo biológico o simplemente corresponde a una construcción social. Existe una diferencia entre sexo y género en cuanto a que uno es biológico, es decir, el sexo, la connotación biológica de los órganos reproductivos de una persona, y el género es la connotación ya social de un individuo en cómo se identifica a sí mismo. Tengo entendido que existen tres sexos, la femenino, masculino y las personas intersexuales. El sexo es el conjunto de características físicas o biológicas que presentamos los humanos, tanto hombres como mujeres. El género es el conjunto de características culturales, sociales. Para mí el sexo es una cuestión netamente biológica, pues tú naces hombre o mujer de acuerdo a unos cromosomas que tengas y se visualizan fácilmente los órganos genitales que posee la persona. Mientras que el género son aquellos comportamientos que han sido generalmente asociados a uno de ambos sexos. Existe el género masculino y el género femenino. Ustedes me creerían si les digo que, a diferencia de lo que acabamos de escuchar, las respuestas que habrían dado en el Renacimiento darían cuenta de que solo existía un único sexo y que esto era concebido como un hecho biológico y objetivo. Bueno, pues el historiador Thomas Laqueur hizo una compilación de libros de anatomía de la época, en las que se ve que el canal vaginal se representa como un pene invertido y el útero como un escroto al interior del cuerpo. La teoría de la época era que las mujeres, como seres imperfectos que eran, no lograban exteriorizar el pene a diferencia del hombre. Así, el hombre tenía el calor necesario para que por medio de la termodinámica su miembro saliera. Esto se vio como una forma en que la naturaleza tendía a la perfección, construyendo un lenguaje biológico sobre el cual era legítimo la inferioridad de la mujer, verla como un ser humano no desarrollado y patologizado. Como afirma Laqueur, era la ideología y no la precisión de la observación lo que determinaba cómo se veía y cuáles eran las diferencias que importaban. Así podemos ver que el sexo biológico era y es una construcción social y no una natural. Esto mismo lo podemos ver en la forma en la que comprendemos el sexo actualmente, una simple diferencia entre vagina y pene. Pero, ¿cómo sabemos que este paradigma que hemos construido supuestamente desde la biología no esté limitado a la cultura de ver dicotomías y oposiciones para clasificar a las personas socialmente? Así como pasaba en el Renacimiento con los cuerpos femeninos, la autora Ruth Hubbard explica qué pasa actualmente con quienes son intersexuales, pues los vemos como una imperfección de la naturaleza que debe ser corregida por la medicina. Esto se evidencia en que al menos el 20% de los bebés que nacen intersexuales son operados al nacer con el fin de hacerlos encajar en un sexo arbitrariamente. También en las cartillas que nos dan en preescolar para aprender a conocer nuestro cuerpo y en otras normas sociales como los baños. Aparte de la intersexualidad, se tienen las personas trans, quienes han sido excluidas por algunos sectores de la sociedad, y esto lo podemos ver en la historia de Michelle. Ahora bien, de este tema de la exclusión se puede observar desde hace tiempo que se habla de él. Por ejemplo, en el texto de Outsiders, escrito por Howard Becker, afirma que, por ejemplo, a los desviados se les trata como si padecieran una enfermedad mental. Siguiendo esta línea argumentativa, no podemos dejar al lado el Estado, pues son ellos quienes nos etiquetan con un sexo desde que somos registrados al nacer. Además, las instituciones intentan mantener aquella figura de la familia ideal: padre, madre, hijos, niño y niña, mejor. Tal vez, como lo dice De Laurentiis en su texto La tecnología del género, esos discursos implementados en la pedagogía, en la medicina, fueron sostenidas por las instituciones del Estado focalizados en la familia.
Además, el control de las personas mediante el sexo biológico es una necesidad para medir la cantidad de personas de cada sexo que hay dentro de su territorio. Sin embargo, esto es un error, pues no se pueden limitar a solo calificar a las personas por femeninos o masculinos, y con esto afirmamos que es totalmente discriminatorio el caso de Michelle Alejandra. Ante la imposición del Estado y sus instituciones, e incluso de algunas personas de la sociedad, de encasillar a las personas en solo dos géneros, demuestra el rechazo y la molestia que sintió Michelle ante el celador, el cual no la reconocía como mujer. Según Bourdieu, en su texto La denominación masculina, explica que, a pesar de que el dominado tome una posición de sumisión cuando es dominado, existe una posibilidad de resistencia por miedo a las construcciones simbólicas a las que se le ha impuesto. Dando cierre a estos debates presentados sobre la naturaleza del sexo versus la construcción social del mismo y la diferencia sexual entre hombre y mujer, queremos resaltar algunos elementos que creemos que pueden ayudar a la reflexión. Los ejemplos que muestran los autores y que vemos en la cotidianidad dan cuenta de que el sexo no es solamente biológico, más bien es un consenso científico basado en las creencias y valores que una época imprime en los sujetos y en su forma de ver el mundo. De hecho, el sexo se ha definido a la par del género. Como diría Butler, el primero es una norma social sobre la cual nos clasificamos, y el segundo esos comportamientos que materializan y dan vida a estas reglas por medio de nuestro cuerpo. Lo que nos lleva a que el sexo no es algo que tenemos, es algo que nos asignan al nacer sobre unas convenciones comunes. Pero esta simple palabra, este simple discurso, esta simple clasificación de hombre o mujer definiría nuestros comportamientos, nuestra forma de vestir y lo que creeríamos que son nuestros gustos durante la mayor parte de nuestra vida. La socialización e internalización que hacemos en nuestra infancia de estas normas sociales y su reiteración mientras crecemos son una forma de poder que nos conduce a ser y a identificarnos. No obstante, muchas veces este poder falla y quienes se resisten a la norma sufren las consecuencias, como en el caso de Michelle Alejandra. La sociedad y el Estado les recuerdan en cada mínimo detalle de su vida cómo ir a hacer una transacción bancaria, sentarse o pararse al orinar o escoger un color, que son los raros. Y en esto coinciden Butler y De Laurentiis. El sujeto, lo que creemos que somos, muchas veces no es más que una imposición. Pero entonces daríamos paso a un nuevo debate. ¿Es posible que en esta sociedad estructuradora que tiene como arma el sistema sexo-género existan identidades propias? En otras palabras, pregúntate, ¿cómo puedes saber si lo que eres es producto de lo que quieres ser y no de lo que te han dicho que seas?